señores, señores, y primer columna del año 26 lo recibimos con un aplauso. ¡Omar! El que nos sana de cómo tenemos que tratar a nuestro cuerpo, que es cosa que no hacemos bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes en este cambio de horario. Vos sabés que, Tania, yo no quiero insistir, pero todos los columnistas volvieron cuando volvió Tania. Yo me quedé la primera semana de enero, los últimos de diciembre, nadie daba bola. Ahora volvió Tania, hoy todas las columnas volvieron esta semana. No sé, ahora quién me saca esta sonrisa. No sé, pero bueno, yo sé que es la preferida. Muchas gracias. Feliz año para ustedes y bueno, que tengan un gran año como toda la gente que está mirando. Así que bueno, nada, nos encontramos de vuelta para poder charlar. Y con varias novedades en esta columna este año. También vamos a tener de repente algún oficio invitado también que nos pueda dar como otra visión de algunas temáticas también. Así, bueno, la gente que está escuchando del otro lado no solo tiene la visión de un solo fisioterapeuta, sino que puede tener la visión de diferentes especialistas de repente en diferentes temáticas. Y bueno, y este año empezar a hablar un poquito para comenzar a organizarnos de forma regional del cuerpo. Si bien el cuerpo es un todo y tenemos consecuencias como un todo, también hablar de algunas disfunciones específicas. Y hoy vamos a empezar con la mano. Te dije que te va a impresionar. Como lo dice el tema. Y ahí tenemos como siempre unas plaquitas para poder ver e ir hablando. En general, en lo que tiene que ver con la mano y en muchas partes del cuerpo, nosotros podríamos dividir las lesiones en 4 tipos de tejidos en general. Lo que tiene que ver con la piel y la parte del tejido celular subcutáneo. Eso serían como más lesiones de partes blandas de la mano, ¿verdad? Después lesiones en lo que tiene que ver con nervios de la mano, también, eso sería como otra zona de lesiones. Lesiones de ligamentos de la mano, ¿sí? Y lesiones óseas de la mano. Entonces, todas esas partes, hay algunas disfunciones en general que atraviesan diferentes estructuras en general y pueden obviamente ocasionar más de una lesión de esta zona. Así que podemos ir bichando, que las imágenes están ordenadas. La primera que pusieron ahí va, por ejemplo. Marca del uruguayo. Lo que tiene que el mate. Ahí va, por ejemplo, exactamente. Lo que tiene que ver con quemaduras del mate también, con lo que tiene que ver con lesiones quemándose, por ejemplo, cocinando también, lesiones del termo, lesiones en todo lo que tiene que ver con quemaduras de la mano en general, pueden ser obviamente causas de incendio en general, personas también que tuvieron situaciones de incendio. El fútbol 5, el deporte sintético, quema como loco. Exacto, qué buen aporte es el pasto capaz que estaba por ahí en alguna parte, el pasto sintético, sí, tenemos muchas lesiones de pasto sintético también de la mano, skater, por ejemplo. Nunca se me había ocurrido que eso tuviera rehabilitación. En realidad no solo tiene, sino que debería tener algún abordaje de rehabilitación porque las quemaduras también van formando, diferentes secuelas, cicatrices, lesiones y adherencias en el tejido blando, que es uno de los tipos de lesiones que dijimos, y esas adherencias después pueden tener otras consecuencias, porque si tú tenés una adherencia en la mano, puede afectar a regiones nerviosas, diferentes nervios que pasan más superficiales de la mano, y la persona después empieza con otro tipo de dolores, como que se le duermen los dedos, empiezan a pasar otras cosas, de noche hay dolor que les quema la mano, entonces las que son de tejido blando y de la piel, como las quemaduras, ahora después vamos a ver cicatrices también, está bueno abordarlas también, porque tienen un abordaje que justamente nos ayuda a mantener la movilidad y la funcionalidad de la mano en general. ¿Sí? Ahí podemos ir por la próxima. Eso es lo que tiene que ver con quemaduras, por ejemplo, ya la del mate. Por ejemplo, ya que estamos, por ejemplo, yo tengo que lo ideal es que yo lo mantenga en movimiento o que lo deje hasta que cure así. Vamos por parte, ¿no? Hay como diferentes partes en las lesiones donde tenemos, obviamente, una etapa muy aguda, inmediatamente aguda, donde el tejido justamente va a hacer esta fuerza para cerrar, ¿sí? si fue que se abrió realmente. ¿tá? Y entonces, en esa etapa aguda, obviamente, respetamos levemente el proceso agudo y que transite con las mejores condiciones posibles. Con calma, exactamente. Bien. Después, inmediatamente, en lo que podamos agregar movimiento. Después de que se fue la ampolla. Exacto. Ese nuevo tejido que se va. Esa nueva piel que se va generando, ese nuevo tejido. Que algo que está bueno aclarar también, que casi nunca el tejido post lesiones se sustituye con el mismo tejido de que teníamos nosotros. Es tejido totalmente diferente. Y también tiene otras características. Desde el punto de vista de sentir diferente, de transmitir información diferente. Entonces, después de una lesión, nos queda un tejido diferente. Eso para capaz que también todas las lesiones. El tema de los pelos. Bueno, también puede ser con la vellosidad, pero ahí es diferente la cicatriz, claro, una quemadura. Uno siente distinto. Capaz podríamos ver la próxima por ahí. La siguiente, los cortes. Los cortes, bueno, esto también muy común. Cortes de cocina, por ejemplo, cocinando,
Nada, en estos casos, obviamente, interpretar la región de la mano en la que me corto, ¿no? Zonas más vascularizadas, son cortes muy transversales a nivel de los dedos en general, que son más superficiales, pero ante la duda y ante sangrado, obviamente, evitar el sangrado excesivo como primera medida y no dudar nunca en consultar. Creo que está bueno. A veces dice, no, bueno, subestima un poco el corte de la mano y después al tiempo empieza con dolor y justamente quizás tuvo incluso algunos cortes un poco más profundos que se subestiman, hasta algún tema nervioso también ahí. Entonces también es importante consultar todo lo que tiene que ver con cortes de la mano. Los cortes de la mano no solo sean, por ejemplo, en accidente de cocina. Nos ha tocado atender a personas de repente que en episodios de euforia, de justamente esto de descargarse, incluso ha golpeado un vidrio, ha golpeado una ventana y bueno, queda con muchos cortes en la mano. Después esa mano tiene un abordaje en lo que tiene que ver con las intervenciones quirúrgicas, que queda con muchas cicatrices también y queda muy limitada la movilidad de la mano. Que esa es una de las cosas que hay que recuperar después. Bien. La movilidad por acciones de corte que han sucedido, muy comunes también. ¿Sí? Otro tipo de lesiones de la mano. Podemos seguir mirando imágenes por ahí, si a ustedes les parece. Esto es lo que acabamos de hablar, cortes con espejos, ¿sí? También, los cortes con los vidrios. Por ejemplo, caídas con platos y con vasos también, una situación también común de cortes también. Se cae con un plato, se cae con un vaso, se corta la mano, bueno, acciones inmediatas ahí en lo que tiene que ver con el sangrado, pero también después, cuando quedan este tipo de cicatrices, ahí estamos viendo, por ejemplo, una cicatriz que tiene un tipo de cicatriz que ya queda como hipertrófica, es decir, queda como con relieve hacia arriba, y esas cicatrices hipertróficas limitan muchísimo la movilidad de la mano. Y también pueden generar adherencias nerviosas en general que pueden después terminar provocando otro tipo de dolores para las personas. También te puede pasar que te cortes un tendón, un nervio. Ni que hablar, puede haber una sección de tendón, sí, eso lo vamos a ver profundo. Más en la parte de tendón, sí, pero como dijimos al principio, hay lesiones que atraviesan diferentes estructuras. Nosotros dijimos parte nerviosa, blanda, en general, tendinosa, hay lesiones que atraviesan. Algún caso de eso pueden ser, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Accidente de tránsito, por ejemplo, la persona se cae, tiene un traumatismo generalizado en la mano o se golpea con el vidrio del auto y muchas veces se atraviesan diferentes secciones en general y mucho más de un tipo de tejido. Tenemos varias más por ahí para ver si les parece. Hoy está surtida la sección de imagen. ¿Qué es eso? Mira, otro tipo de disfunciones de la mano tiene que ver con las disfunciones que atacan específicamente a lo articular, al componente articular. Por ejemplo, como son la artritis y la artrosis. En la imagen anterior, si la vemos, capaz que podemos volver a la anterior, por favor. Capaz que, ¿por qué? Porque esa es importante, la anterior, la imagen anterior, porque tiene que ver con... La siguiente. Porque tiene que ver con los procesos de artritis. Ahí. Eso, exactamente. ¿Qué es eso? Eso es un proceso de artritis avanzado donde la mano comienza a hacer esto, Fito, mirá, la mano de a poco, por procesos que tienen que ver con metabólicos, inflamaciones repetidas de lo metabólico, por ejemplo la artritis reumatoidea, empiezan a haber desviaciones de la mano, principalmente a lo que nosotros denominamos sector cubital, que es este, mira, hacia el dedo chiquito, si estás con la mano así, sería hacia afuera, si estás con la mano así, sería hacia adentro, ¿verdad? Claro. Porque esto es lo que denominamos en fisioterapia posición anatómica para describir cuadros. Entonces así, la mano empieza a generar estas deformidades hacia afuera. Entonces prestar atención, personas mayores de repente, que empiezan con estos cuadros, inflamaciones repetidas, la mano se le empieza a deformar hacia el sector cubital, como hemos dicho, bueno, probablemente estén atravesando procesos de artritis reumatoidea. También no dudar en consultar por estas cosas. Que es bien diferente a la próxima imagen. Que a veces se confunde, mirá. Eso, por ejemplo, esto sería una mano típica de artritis. Y esta sería una mano, por ejemplo, típica de ¿qué? Que también que tiene que ver con lo articular. Una mano grande, más redondeada. Son procesos reumatoideos también, pero más relacionados con la artrosis, por ejemplo. Y esta mano... yo pensé que era peor la artritis. La artritis anterior, que tiene más que ver, Fito, con inflamaciones y tiene que ver más de las articulaciones, pero por un componente metabólico interno de la persona, por un componente más sistémico de la persona. ¿Y la artrosis tiene que ver con algo más local, regional? Por ejemplo, albañiles que utilizaron mucho las manos, panaderos que utilizaron muchísimo las manos, o sea que el origen es distinto. Exactamente, ahí está el kit de la cuestión, donde tiene que ver con la etiología
cirugía. Pero es una deformación igual a partir de una articulación. Exacto, pero ahí las podemos conocer y diferenciar, por ejemplo. ¿Tienen tratamiento? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La primera, lo que tiene que ver con la artritis, va a tener que ver más que nada con aspectos a atacar más al sistema, la parte sistémica, medicaciones específicas, también mantener la funcionalidad y la movilidad de la mano. Y en esta también, lo que tiene que ver con la artrosis, ya acá es diferente. Acá es más topográfico, regional, es decir, más de la zona específica, por sobreuso. Entonces hay que mantener los diferentes movimientos de la mano, los movimientos de los dedos. Recuperar. Ni que hablar que sí, hay un diferencial muy grande lo que tiene que ver con la recuperación de estas disfunciones de la mano. Estas dos que recién vimos tienen que ver con el componente más reumatológico, ¿verdad? Sí. Ahora vemos la próxima por ahí, a ver si vemos alguna más. La próxima... También tenemos lesiones que tienen que ver con lesiones nerviosas de la mano. Está lo que se denomina mano en garra, así que son lesiones, como dice ahí, más relacionadas al nervio cubital, que afectan principalmente a estos dos dedos. ¿Que no los pueden doblar? Al revés, que les queda como doblado, con pérdida de fuerza, con pérdida de movilidad progresiva. La persona empieza a perder fuerza, movilidad, empieza a perder la posición de la mano también, porque el dedo le queda así, y se denomina eso por lesión nerviosa mano en garra. Así, mirá, esto. Bien. Esto, ¿sí? Bien. Después, la otra, que se denomina mano de predicador, tiene que ver con lesiones del nervio mediano, ¿sí? Y empieza a quedar así, la mano. O sea, estos dedos quedan estirados, esta mano, estos dedos principalmente, son como los más afectados, estos dos del medio, ¿sí? Y la última, lo que tiene que ver con las lesiones del nervio radial, cuando la persona empieza a quedar con la mano caída. Empieza a quedar así. Hay otros cuadros, como por ejemplo pacientes post-ACV, cuadros neurológicos más severos, que a veces la mano también queda así por este tipo de lesiones. Es diferente. Acá estamos hablando de lesiones nerviosas específicas de la mano, que también podemos ir observando. Si la persona ve esto, lo hemos encontrado también con parestesias temporales, por ejemplo, sensaciones de adormecimiento, personas que apoyan contra la computadora, que lo hemos visto también, contra el borde de la laptop, apoyan acá, o contra el borde del escritorio. Y esto puede generar o esta o esta. Principalmente el adormecimiento la de garra principalmente, ese adormecimiento que normalmente, frecuentemente es temporal, es algo temporal a corto plazo que pasa eso. Pero cuando hablamos a veces de accidentes, de secciones nerviosas de la mano, podemos encontrar estos componentes como más continuos en el tiempo. ¿Es temporal si cambia la postura? Si no, le va a tener... A ver, en la medida que el estímulo que estaba provocando la lesión ceda y haya educación respecto de esto, sí, claro. Sí, claro. ¿Tenemos más? Sí, tenemos un montón más, la que ustedes quieran, hasta donde quieran. Me dijo Maxi que hasta el informativo podíamos ir. Después lo que tiene que ver con aspectos más tendinosos de la mano. Esto, por ejemplo, mirá, es una cosa que ustedes capaz que han visto, las personas que se les tranca el dedo a veces y quedan con el dedo trancado así, uno de los dedos. Nunca vi. Y a veces les cuesta salir el dedo y cuando sale hace esto, hace como un golpe muy agresivo. Van a conocer seguramente alguna persona en su vida que se le tranque el dedo, ¿sí? Eso es lo que se denomina, por ejemplo, la inflamación de la polea A1 normalmente, ¿sí? Que se tranca el dedo y el dedo al pasar por un conducto se tranca esa polea y después para salir hace como ese desbloqueo. ¡Pac! Pasa mucho, por ejemplo, en personas diabéticas también pasa, lo que tiene que ver. Se denomina también como trigger finger o dedo en gatillo, por ejemplo. Sí. Son también otros nombres que se puede conocer esta disfunción también. A veces es quirúrgica, en algunas ocasiones. En etapas tempranas, si se detecta, se trabaja muchísimo sobre lo que tiene que ver con el deslizamiento de la polea A1. Y eso viene desde acá, viene del otro Mirá, lado, tiene que ver con aspectos relacionados a los flexores de la mano. Mirá, préstame tu mano. A veces cuando queremos testear, por ejemplo, si la persona tiene indemnidad de los flexores, deja la mano bien flojita, hacemos esto. ¿Sí? Y la persona está... ¿Está mal eso? No, está bien. A ver, estamos justamente generando una compresión de los flexores y la mano se va. ¿Por qué? Porque hay una actividad de los flexores. Lo que pasa en este caso es que uno de los flexores se tranca en la polea A1 y queda este dedo en gatillo que la persona no lo puede destrancar y muchas veces, obviamente, a veces genera ansiedad, desesperación en la persona que no puede desenrollar el dedo y cuando se destranca se ¡pac! ¿Y si no es quirúrgico, cómo se trata eso? Se hace una desimbricación, es decir, se libera el espacio donde se está trancando la polea. Normalmente pasa eso. A veces también hay tratamientos con medicación también y obviamente todo el respaldo atrás de esto está la fisioterapia. O sea que puede ser una lesión que viene de acá y que me afecte de esto. Tiene que ver con los flexores de la mano que
parten del antebrazo. Como recién hicimos esta prueba, justamente desde ahí salen los flexores. ¿Ese es el gatillo? Ese es el gatillo y tiene que ver con las lesiones más tendinosas. Y hay otras muy comunes de las tendinosas. A ver si tenemos otra por ahí. Algunas de esas yo conozco gente que ha tenido, ¿viste? No me parece tan raro, pero no sabía que podían tener tratamiento o que eran cosas que está bueno detectarlas a tiempo. Sí, claro, por supuesto. Cuanto antes se detecte todo y probablemente consultar por estas cosas, estaría buenísimo. Capaz que la anterior, que es una... Capaz que Maxi me quiso apurar ahí, me parece. ¿Esa? Ahí la anterior. Esa tiene que... No, la próxima ahí, que tiene que ver principalmente... La próxima, tiene que ver con lo que tiene que ver con la tendinopatía de Kerbein, que es en esta región de la mano. Mira, si le mostramos, capaz que ahí mismo la están enfocando, en esta región que tiene que ver muchas veces en un sector de la mano que se le denomina tabaquera anatómica. Sí. ¿Por qué? Porque justamente tiene la forma esa en la que se ponía justamente para armar los tabacos. Entonces toda la anatomía tiene un nombre como bastante especial. Sí. Esta región se llama tabaquera anatómica. ¿Ah? Y muchas veces tenemos los tendones de los abductores de la mano, por ejemplo, acá, y se genera dolor tendinopático en los tendones de la mano, justamente. Y es bastante doloroso. La persona, a todo lo que tiene que ver con separar el dedo del resto de los dedos, genera bastante dolor, Personas que tienen actividad... Porque acá es el punto mágico también para cuando te duele la cabeza y todo, te masajeas acá. Bueno, también hay personas que se dedican a los tratamientos, digamos, como por ejemplo, acupuntura, presoterapia, otro tipo de abordaje que tienen que ver, digamos, otro tipo de respaldo científico, pero también ahí existe ese tipo de abordaje. Este es el resorte. Esto lo que dijimos tiene que ver con el tendón del abductor, principalmente lo que se conoce como tendinopatía de Kerbein, que tiene que ver principalmente con inflamaciones repetitivas o dolor tendinoso del tendón abductor del pulgar, ¿sí? Otra parte tendinosa ahí de disfunciones de la mano. Bien. Y ahí llegando... Hay otra. Llegando de repente más al final ahí que llegamos, tiene que ver con la parte más ósea de las lesiones de la mano, que nosotros en algún momento también hemos visto acá algunas lesiones en lo que tiene que ver con la clasificación de lo que tiene que ver con la fractura de tenedor, las fracturas de Coles, por ejemplo, que es cuando la persona se caía de esta forma, las caídas de la persona de esta forma, o la de Coles invertida, que es cuando la persona se cae de esta forma y hay una fractura de muñeca, que a veces no está tan presente en las primeras etapas, pero si tengo una caída muy agresiva, con un mecanismo de lesión, inflamación y todo eso, está bueno también la consulta, porque a veces la persona deja de estar, dice, no, esto ya se me va a pasar y todo y tal, y bueno, pasa que de repente tienen una fractura que con pasar de los días a veces empeora con las actividades también. Son horribles esos golpes. Sí, son horribles. No sé si quedaba alguna más, pero creo que hasta ahí más o menos andarían lo que son las generalidades de las lesiones de la mano, ¿tá? Que todas tienen su abordaje fisioterapéutico, por supuesto. Lo ideal es hacer la consulta temprana, cuando estoy frente a este tipo de actividades, o cuando comienzan los dolores en general. Porque cuanto más temprano se hacen los abordajes, las posibilidades de volver a la funcionalidad total o al cero de cómo estaba la situación actual son mucho mejores que cuando transcurre mucho tiempo, que como nosotros también hemos visto, cuando pasa mucho tiempo de una lesión, hay cambios que son a nivel central y eso tiene que ver con el dolor persistente y es ya otro juego totalmente diferente, de lo estructural local a la lesión central también. Hay que evitar llegar a eso. La idea es que sí, así que bueno, en general eso es lo que tiene que ver con las lesiones de la mano, algo muy importante que usamos todos los días y bueno, que nos diferencia en general. Sí, la diferencia. Qué maravilla eso. Ese dedo, el opositor, el opositor nos diferencia, como especie nos diferencia. Y bueno, podemos dejar de repente algún tip final, porque por ejemplo en lo que tiene que ver, esto es re bueno porque mirá, en lo que tiene que ver, primero tapar el termo siempre. Ojo con eso de agacharse con el termo, porque las primeras lesiones que vimos por quemaduras por parte de Blanda, el uruguayo clásico. Prácticamente lo tiene siempre con el termo abierto, se agacha a levantar algo, pimba, quemadura ahí. Algunas menos graves que otras, pero bueno, nos ha tocado también atender bastante de esa. Un tip final, por ejemplo, cuando hemos atendido personas por lesiones eléctricas también en la mano, por quemaduras eléctricas, me ha tocado atender. Entonces, si tienen la duda de si alguna llave que van a abrir, lo que sea, tiene algún aspecto relacionado con la corriente, que el uruguayo va y lo hace igual, toca para ver si están dando bien o no.
Si tienen alguna duda de eso, les voy a dejar un tip que les puede salvar la vida directamente. ¿Tá? Que tiene que ver con, si van a testear algo, obviamente, si tienen alguna duda sería no tocar con la mano. Pero si en algún momento van a hacer algo parecido a eso, lo van a hacer de esta forma. Con la mano derecha, empezando por ahí, ¿sí? Porque si lo hacen con la mano izquierda, el circuito de la corriente para tocar tierra pasa por el corazón a tocar tierra. Entonces, lo van a hacer con la mano derecha y no con la mano izquierda, eso es lo primero. Y lo otro, lo van a hacer con el dorso de la mano y no con la palma de la mano. Porque si hay un aspecto eléctrico que tiene que ver con la mano, que hace una actividad sostenida de los flexores, los flexores se mantienen en contracción constante y le permite a la persona que no va a poder salir de esa situación. Si entonces, si toca, se activan los extensores y la persona puede salir. Qué inteligente. Bien, entonces esos tips sumamente interesantes y bueno, ojalá que les sirvan a alguna persona para poder protegerla y bueno, cuidarla ante alguna situación. Igual lo mejor es hacer como yo, no hacer nada. Ahí Y va. llamar a alguien Esto que es el día sepa. hoy, justamente hoy eso. Sería lo ideal, pero realmente año a año bueno, nos vamos encontrando con estas situaciones, se repiten y todo eso y bueno, también podemos trabajar en algún escalón más abajo, como para decir, bueno, a veces tienen la necesidad de hacer igual lo hace, bueno, si lo va a hacer de alguna manera, prefiero que lo hagas de esta forma y no de la otra. Mano derecha, dorso de la mano. Claro, si no quedas prendido de los cables. Exactamente. Muchas gracias, Omar. Por favor, un gusto de vuelta a reencontrarme con usted y bueno, la invitación obviamente a seguir a Omar Álvarez OK en Instagram y Uruguay Fisioterapia también en Instagram, las páginas oficiales ahí, donde muchas veces compartimos muchísima de esta información y bueno, y podemos ampliar incluso hasta más de lo que hacemos acá con todo esto. Muchas Así, gracias. bueno, Ya me pareció una maravilla y no lo tenía claro que todas esas lesiones podían tener tratamiento, rehabilitación, así que un aprendizaje como siempre, Omar. Gracias. muchas gracias a ustedes por la invitación.